Hoy con el pastor Joseph Prince, un gran hombre de Dios que fue usado en el área de sanidad. Él dijo que existe un punto de contacto. Ese fue Oral Roberts. Él hablaba del punto de contacto. La mujer con flujo de sangre decía: si tocare su manto, sanaré. Si tocare su manto, sanaré. Pero eso no es aplicable como tipo de práctica de autosugestión, ni tampoco como tipo de pensamiento positivo que dice: si yo tocase esa caja, sanaré. Adelante, nada va a pasar. Es necesario que tu fe esté puesto en el lugar correcto. En este caso, fe en el Señor Jesús. Aún es necesario tu fe. Él decía muchas veces: si tan solo tocase su manto, sanaré. Si tan solo tocase, sanaré. Aún solo tocando el borde de su manto, ella fue sanada. Entonces, antes que tú recibas oración por sanidad, tú puedes decir: en el momento que alguien ore por mí, recibiré. En el momento que alguien me imponga las manos, recibiré. Jesús dijo: impondrán manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Amén. Entonces, tú puedes hacer eso, crear un espíritu de expectativa en el camino. ¿Puedo oír un amén? Entonces, depende de cuál sea el tipo de punto de contacto que tú uses. Usa eso. Otra manera, lógicamente, también es el ungimiento con aceite. Cree que en el momento que el aceite de la unción toque tu cabeza, tú recibirás. Amén. Eso va a librar tu fe. Todo eso son puntos de contacto como Jesús dijo al hombre que nació ciego. Después de colocar lodo en sus ojos, ve a lavarte en el tanque de Siloé, ¿verdad? Y la Biblia dice que él se lavó y volvió viendo. Una vez más, aquel tanque fue un punto de contacto. Colocamos nuestra fe en Jesús solamente, en Él. Amén. Tú tal vez puedes decir: yo creo que si hablo muchas veces y si yo realmente creo que hablando eso todos los días y en todo momento, yo estoy mejorando y mejorando todo el día, yo digo que estoy mejorando y mejorando, te va a ayudar a tener una actitud positiva, pero no va a traer el milagro de Dios. Amén. El pensamiento positivo es bueno, pero no te ayuda a traer el milagro de Dios, a no ser que creas en la persona del Señor Jesucristo. ¿Puedo oír un amén? Ok, ahora, la Biblia dice que por un solo sacrificio por los pecados, una vez y para siempre, después de ofrecer aquel sacrificio, se sentó. Los sacerdotes del Antiguo Testamento nunca se sentaban, estaban siempre ocupados de pie, ocupados caminando, incluso ocupados matando animales para sacrificios como ofrendas, ocupados matando animales y limpiando su interior, ocupados colocando en el altar, ocupados limpiando la sangre, ocupados profetizando las bendiciones, ocupados. La obra nunca paraba. De una cierta forma, cuando enseñamos las ofrendas levíticas, 5 de ellas, la Biblia dice en Hebreos 10, Jesús mismo dijo al Padre: en ofrendas quemadas y sacrificios tú nunca te deleitaste. Entonces, Dios no se complacía en aquellos rituales que eran figuras y sombras de la verdad. Amén. Date cuenta. Es como la foto de tu hijo cuando viajas y estás lejos. Es muy bueno ver en el celular y mirar las fotos de quien amas, pero ellos no están ahí. Entonces Dios recibía esos sacrificios, pero Él no estaba muy contento con eso. Y Jesús entonces dijo al Padre: heme aquí para hacer tu voluntad. En el libro está escrito al respecto, y la Biblia dice que Él se entregó en la cruz. ¿Cuántos creen que un perfecto hombre podía realizar el trabajo perfecto? ¿Tú piensas que el Hijo de Dios hizo eso? ¿Tú crees que Él concluyó la obra en la cruz? ¿Tú crees que cuando Él dijo aquellas palabras bien altas diciendo consumado es, tú piensas que fue consumado? Entonces, ¿por qué actuamos como si no estuviese consumado? ¿Por qué pasa eso? ¿Cuántos creen que Dios ya trató con su pecado? ¿Cuántos creen que Dios ya perdonó sus pecados? Amén. Entonces, permite decir esto.
Este es el verdadero cristianismo. Date cuenta lo que Él hizo. Número 1. Todos tus pecados fueron perdonados en la cruz debido a un solo sacrificio por los pecados. Nuestros pecados fueron removidos en la cruz una vez y para siempre. Nos referimos también a nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Dios tiene en cuenta las cosas para toda la vida, y cuando Él dice perdón de pecados es para toda la vida, pues Él vive en esa dimensión. Dios no vive restringido por el tiempo o por el espacio. Dios mira las cosas teniendo en cuenta la eternidad. Y nos dice que nuestros pecados fueron perdonados. Por eso envió al Espíritu Santo, el cual nos testifica que nuestros pecados e iniquidades ya no se acordará nunca más. Eso raramente es predicado, ¿ok? Una cosa, ese es el verdadero fundamento del cristianismo, y yo quiero cerciorarme si tú crees correctamente. Número 1. Tus pecados ya fueron efectivamente eliminados de la presencia del Dios Santo. Amén. Y Él lo planeó así. Número 2. Tu pecado en la carne. Romanos 4, Romanos 8 nos dice que aquello que la ley no podía hacer porque la ley era débil por causa de la carne, Dios lo envió a su Hijo, y por nuestro pecado, date cuenta, singular, observa que los pecados, plural, fueron eliminados, pero nuestro pecado en la carne lo condenó. Él condenó el pecado por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, y no solamente aquel sacrificio removió nuestros pecados de la presencia de Dios, sino que aquella ofrenda condenó al pecado, singular, en la carne. ¿Qué significa eso? El pecado en la carne es la fuente de todos los pecados. Es como si fuera la madre o la fábrica que produce los pecados. El pecado en la carne es tan malo que aunque ya te hayas vuelto cristiano, aún tienes pecado en la carne. No vives en la carne, pero tienes pecado en la carne. Por ejemplo, cuando tú amas tanto a tu hijo y de repente miras por la ventana y piensas así, boto al bebé hacia abajo, y te quedas perturbado por haber pensado así, por haber tenido esos pensamientos. Pero ese no eres tú, sino el pecado en la carne. El pecado en la carne trae los peores pensamientos, aun si estés lleno de amor. ¿Te das cuenta? Eso sucede cuando somos orgullosos, y Dios permite eso pase para que detengas todo y te observes y te des cuenta que fuiste colocado en la cruz. ¿Cuántos se alegran al saber que aquella parte del pecado en la carne ya fue condenada? En la ofrenda del cuerpo del Señor Jesucristo, por el pecado condenó al pecado en la carne. Según la Biblia, entonces, nuestro pecado singular en la carne, aquella parte que es la fuente de todos los pecados, fue condenado por Dios. Aquello que condenas cuando te das cuenta, Dios ya lo condenó 2000 años atrás en el cuerpo de Jesucristo. Dios lo condenó. Eso quiere decir que aquella puede existir en lo natural, pero por la fe delante de los ojos de Dios ya no existe más, pues ya fue condenado, y lo que fue condenado ya fue eliminado. Amén. La sentencia ya fue ejecutado. Eso quiere decir que Dios no quiere que te culpes por eso, ni te decepciones, ni que pierdas tiempo dando atención a eso. Amén. ¿Qué es lo que Dios desea de ti? Que andes en fe, porque en lo natural está ahí, pero por fe está eliminado, fue condenado. ¿Puedo oír un amén? Repasemos. Número 1, los pecados fueron eliminados. Número 2, el pecado en la carne fue condenado. Número 3, Satanás, que tenía el poder de la muerte, ya fue neutralizado. El hombre teme a la muerte. No temería a la muerte si no hubiera pecado, pero pecó. Todo el mundo teme a la muerte, hasta el hombre más fuerte, y toda la tierra teme a la muerte. El más rico y famoso de todo este país teme a la muerte. Todo el mundo teme la muerte en varios niveles. No quieren reconocer eso. Tal vez sean jóvenes y piensen que la muerte está muy lejano, pero en el fondo, en varios niveles, todos temen a la muerte. Y yo tengo buenas noticias. Dios envió a su Hijo, según la Biblia, en Hebreos 2, que se tornó carne y sangre. Amén. Para que pueda, a través de eso, conceder ayuda. Amén. A los hijos de Abraham. Todos los que temían a la muerte estaban de por vida sujetos a esclavitud. O sea, Jesús neutralizó a Satanás, que tenía el poder de la muerte, por medio de la cruz. Amén. Experimentó la muerte que nosotros tememos. Él la enfrentó y acabó con ella en su territorio, y se levantó de la sepultura, resucitó de los muertos, dejando a la muerte desvalida. Amén. La muerte que todos temen tanto, amén, Jesucristo la destruyó.
Y esto digo a los creyentes: si Jesús tarda y ese día llega y tu corazón se detiene, vas a tener una sorpresa. Vas a quedar asombrado, te vas a sorprender, porque te vas a sentir más vivo y vas a decir: yo no sabía que así era la muerte. Te sentirás tan bien, tan saludable, tan vivo, y esa alegría nunca más se irá, nunca más va a disminuir. Vas a ser feliz para siempre, vas a estar tan alegre y tan vivo, porque las debilidades de la carne y los problemas de la carne fueron eliminados. Entonces Jesús, por medio de la resurrección, venció a la muerte. La misma figura de los hijos de Israel al frente del Mar Rojo. Amén. Los enemigos atrás. Amén. El ejército de Faraón viniendo contra ellos, y aquellos que ellos temían, el Mar Rojo enfrente de ellos que los ahogaría. Aquello que era figura de la muerte. El bautismo es una figura de la muerte. Amén. Nosotros pasamos por la muerte. Entonces aquello que ellos temían, Dios lo abrió y Él los hizo pasar por tierra seca. Dios secó el fondo del mar, y aquello que tú temes, es decir, la muerte, Dios hizo un camino y tú también vas a pasar por tierra seca hasta el otro lado. Ya hiciste esa confesión en fe diciendo que cuando Jesús murió, tú muriste con Él. Cuando Dios lo resucitó de los muertos, Dios resucitó con Él. Cuando Dios hizo sentar a Jesús, y yo senté con Él. Eso es cristianismo, amén. No solamente aceptar a Jesús, a la verdad. La expresión aceptar a Jesús, yo entiendo, pero el punto no es aceptar a Jesús, sino el hecho de creer en que el Señor Jesucristo hizo. Amén. La expresión aceptar a Jesús no está en el libro de Hechos, pero sí creer en el Señor Jesucristo. Amén. Dios ya concluyó la obra y tú crees. Amén. Yo comprendo la expresión yo acepté a Jesucristo, entiendo la expresión encontré a Jesús, mas Cristo no está perdido, tú lo estabas. Amén. Él no era la oveja descarriada, pero ese no es mi mensaje, ¿ok? Fue algo extra de gracia, aleluya. De vez en cuando tenemos que recordar de todos los fundamentos del cristianismo. Es lo que nosotros creemos, eso es gracia. ¿Puedo oír un amén? Gloria a Dios. Debemos actuar como si estuviésemos del otro lado de la sepultura. Deberíamos también hablar del área que muchas veces no es enseñada dentro de las iglesias. ¿Sabes? Josué estaba viejo cuando dijo al pueblo después de entrar a la tierra prometida. Habló al pueblo después de entrar a la tierra prometida y después de muchas luchas y batallas que él luchó y estaba en la tierra prometida y muchas tierras ellos conquistaron. La tierra que el Señor les prometió, y él habló así: aún hay mucha tierra por conquistar. La iglesia del Señor Jesús debe saber que aún hay mucha tierra por conquistar. Entonces nosotros creemos que el Señor nos da una vida donde nuestra conciencia fue ya limpiada de la conciencia del pecado. Amén. Los pecados y el pecado ya fueron eliminados debido a aquella ofrenda por los pecados. Pero esa parte aún no está enseñada plenamente. Lo que también no estaba plenamente enseñada es acerca de las dolencias, sobre las enfermedades, siendo que lo natural del pecado en la carne aún sigue manifestándose, mas por la fe ya fue eliminado. De la misma forma tenemos que aprender que no solamente los pecados fueron eliminados, sino que cuando la Biblia habla de los pecados, ella dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, y continúa diciendo que Él es quien sana todas tus enfermedades. Amén. Caminan juntos. Jesús fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Date cuenta, por sus heridas hemos sido sanados. Todo al mismo tiempo, digamos, en el mismo fluir, la misma obra. ¿Puedes notar eso? Nosotros separamos las cosas, lo que Dios unió, nosotros los separamos. 1 Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado, vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado. ¿Te diste cuenta? Es una misma cosa, no debió ser enseñado de modo separado, es la obra del Señor Jesús. Y ahora te quiero animar por la fe. Aun cuando el dolor estuviese ahí, ¿verdad? Dile al Señor: gracias Señor, fui sanado por la llaga y la obra terminada de Jesús. Yo fui sanado por la obra terminada de Jesús. Todas las enfermedades y dolencias se terminaron. ¿Puedo oír un amén? Voy a continuar. Nosotros comenzamos una serie hace algunas o muchas semanas atrás, porque cuando nosotros comenzamos estábamos hablando sobre 3 de Juan 2. Amado, ruego para que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y tengas buena salud. ¿Recuerdas que estaba hablando eso sobre algunas semanas atrás? Y de ahí comenzamos a hablar sobre sanidad.
es decir, el área de salud, durante muchas semanas. Y yo también hablé sobre Jesús cuando estuvo en su ciudad natal. Él se levantó como era de costumbre, amén, para leer la porción de la Escritura en la lectura de aquel sábado. Se levantó, abrió en Isaías y leyó donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, amén, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Date cuenta, antes de sanar enfermedades es sanar los corazones, es en ese orden. Hemos hablado de eso. Después que Jesús leyó, él se levantó y dijo a todos los de la ciudad, él les dijo: sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, hazlo aquí también. Jesús le dijo: había muchas viudas en aquellos días del profeta Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado el profeta, sino a la viuda que era gentil, en Sarepta. Entonces se llenaron de ira cuando oyeron eso, y Jesús continuó diciendo: había muchos leprosos en aquellos días de Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, un gentil más. Ahí se llenaron de ira. En esas dos palabras, la primera, a la verdad, habla de promisión. Amados, oro para que prosperéis, ¿verdad? Fue la primera. Y la segunda fue cura para el leproso, Naamán el sirio. Entonces, Jesús colocó provisión o prosperidad junto con sanidad. Pero yo sé que abusaron de la prosperidad. En algunos lugares solo se habla de eso. En algunos lugares es como si nuestro Dios no tuviese otra bendición más. Eso es un poco triste. Las personas ahí en el mundo escuchan a muchos hablando sobre eso todo el tiempo. Personas abusando del dinero en la iglesia y ese tipo de cosas. Y terminan desconfiando y acaban rechazando una verdad debido simplemente al mal testimonio, ¿verdad? No permitas que eso te desvíe de la verdad. La verdad es la verdad. Entonces, por 3 o 4 semanas o casi un mes hablamos sobre sanidad, y yo quiero profundizar y hablar acerca de cómo prosperar en todo. ¿Estás de acuerdo? Primeramente, ora para que prosperes. Date cuenta que algunos piensan que es automático. Oro para que prosperes en todas las cosas. No solamente en cosas pequeñas o en algunas cosas o en tu carrera. No, en todas las cosas. ¿Cuántos quieren prosperar en su vida familiar? En todo. Amén. Y tenga salud, así como prospera tu alma. Ahora, obviamente, ¿para quién está escribiendo Juan? No te olvides de eso. Hasta un pedido personal, una oración personal, son cosas que Dios quiere que aprendamos. El Espíritu Santo puso esas cosas en las Escrituras para que aprendamos lo que Dios desea para nosotros. Son oraciones, amén. Él está orando por Gallo, ¿verdad? Juan le escribió diciendo: yo oro por ti, tu alma es próspera, Gallo, pero te observo y me doy cuenta que tienes problemas financieros y todo tipo de problemas, y me parece que la prosperidad de tu alma no se manifiesta exteriormente. Me doy cuenta que siempre estás en medio de una lucha o problema, y algunas veces hasta sufres físicamente, Gallo. Mi amado, eres alguien quien yo amo. Yo oro para que prosperes, así como tu alma prospera en todas las cosas. Así como prospera tu alma prospera, mas yo oro para que lo exterior se alinee con tu interior. Yo oro para que tengas salud, así como prospera tu alma. Tu alma está tan saludable, pero yo oro para que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces, para que lo sepas, es posible que tu alma prospere, pero es posible que tú no. Eso puede que no se refleje exteriormente o en tu vida familiar. Para que lo sepas, la respuesta está en la oración. Ora para que lo que está en tu interior se refleje a través de la manifestación de la prosperidad en todas las cosas exteriormente. Ora para que la prosperidad de tu alma se manifieste en tu cuerpo. Algunas veces parece que cuando algunos prosperan en su alma, automáticamente se vuelven saludables. Ya vi pasar eso cuando son salvos y se vuelven saludables. Amén. Y rápidamente, ¿verdad? Y se vuelven saludables. Son sanos, ¿cierto? Pero eso no es lo que tú debes esperar simplemente y que pase y que digas va a pasar porque mi alma ya está prosperando. ¿Cuántos conocen personas que son maravillosas, hombres y mujeres de Dios, son evangelistas,
que dan todo por la misión, trabajan para el Señor en el campo misionero, pero tienen dificultades. Ellos no viven esa realidad, amén. No estoy diciendo que todos están así, sino que estoy diciendo que aunque haya que aún hay tierra por conquistar, yo puedo decir eso, amén. No estoy condenando a nadie, ni estoy rebajando a nadie, amén. Yo sé que el púlpito no fue hecho para condenar. Algunas veces, algunos pueden pensar así. Él está hablando de mí. Hey, no pienses eso, ¿ok? Pastor Prince, no tomes solamente un caso para hablar de eso. Yo nunca hice eso. Yo me estoy refiriendo a la situación de muchas personas y a veces coincide con alguien. Confía en mí. Amén. Yo no uso el público de esa manera. Mas este asunto involucra a muchas personas con total certeza. Es por eso que yo hablo desde el púlpito. No podemos huir de eso y seguir evitando el problema, seríamos derrotados. Y mi misión como pastor es asegurarme de que el púlpito sea un lugar donde edifique la palabra. Date cuenta cómo Pablo dice a Timoteo, amén, aliméntate, aprende, exhorta con autoridad, reprende. Esa es parte del ministerio del hombre de Dios. No todos llegaron a ese nivel, pero yo quiero echar esos pensamientos erróneos de tu mente. ¿Puedo oír un amén? Y ahora vamos a hablar acerca de cómo prosperar en todas las áreas. Estoy hablando con personas que quieren aprender del Señor los caminos de Él. Amén. Sería negligente, sería mentiroso y no cumpliría mi función si no te hablara sobre el diezmo. Amén. No me importa lo que el mundo piense o lo que diga. O lo que dicen en internet. Ellos no entienden los caminos del Señor, amén. Y nosotros no entendemos los caminos del mundo. No queremos entenderlos, amén. Ellos no entienden, no comprenden la imposición de manos, se burlan de eso, amén. Ellos dicen, no nos importa que los créditos oren, pero no nos gusta que nos impongan las manos. Ellos hablan así porque esas cosas afectan y acaban perturbando a la carne, a la cual no le gusta eso. Nosotros no colocamos las manos para presumir. Dios dijo, sabes, estas señales seguirán a los que creen, no es para personas del mundo. Impondrán las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados, ¿ok? No te dejes intimidar por el mundo. Número 2, bien, todos los que prosperaron en el reino de Dios entendieron el principio del diezmo, amén. Vamos a las escrituras, entonces tú decides por ti mismo. Número 1, no es para todos, entonces descansa, relájate, tranquilízate, no es para ti, ¿ok? Pero de vez en cuando hablo eso, pero no predico mucho sobre diezmo, está bien, pero ahora mismo quiero decir que no es para todos, respire. Ok, entonces vamos a la palabra Génesis 14. Ok, y Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, santa cena. Él era sacerdote del Dios Altísimo. La primera vez que aparece la palabra Altísimo. Y bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. No te olvides, en el libro de Hebreos, cuando se menciona a Melquisedec, el sacerdote, habla del sacerdote de nuestro Señor Jesucristo como actual sacerdocio del Señor Jesucristo. Y lo bendijo y adoró a Dios diciendo, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham dio a Melquisedec el diezmo de ¿cuántas cosas? De todo, de todo. Fíjate bien, toda esta historia aconteció más o menos 400 años antes de que Dios diese los 10 mandamientos, antes de las ordenanzas sobre los diezmos que fueron dados por el sacerdocio levítico. Y algunos dicen que no hay diezmo bajo la gracia. Ellos tienen que leer esta historia. Amén. Hay otras cosas que algunos predicadores de la gracia predican que es muy gracioso, ¿sabes? Son algunos que no creen en la gracia realmente. Por ejemplo, ellos no creen en el mensaje de la gracia. Ellos hablan de que como ya no estamos más bajo la ley, ya no es necesario diezmar. Pero en el relato de esta historia vemos que no están bajo la ley. Aquí se está hablando de Melquisedec y Jesús es nuestro Melquisedec hoy. Sí, date cuenta que esta enseñanza es muy profunda y que yo sé que no es para todos. Y me disculpan aquellos que vinieron hoy. Tú puedes decir a tus amigos y familiares que no vengan la semana siguiente porque esto es para algunos. Y yo te voy a decir por qué esto es para algunos. Está bien, vamos a Hebreos 5, capítulo 5. Habla sobre Jesús que fue designado por Dios como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Y en cuanto a eso tenemos mucho que decir, cosas difíciles de explicar, porque ustedes se volvieron lentos para aprender, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tener necesidad de que vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Esta enseñanza sobre Melquisedec es alimento sólido, wow.
Si no entiendes sobre los diezmos, todo bien. Yo no condeno a bebés. ¿Entendiste? ¿Cierto? No está bien golpear a los bebés. Amén. No puedes pellizcarlos debido a que no pueden comer un pedazo de carne. ¿Ok? Lawrence, no te olvides de eso. Lawrence, tienes un bebé ahora. Entonces, ¿sabes? No se debería hacer eso. Ten paciencia, ellos van a crecer. Amén. No les insista para que den el diezmo, porque eso está ligado al sacerdocio de Melquisedec. De hecho, después del capítulo 5, en el capítulo 6 habla sobre fundamentos, en el capítulo 7 habla sobre el diezmo, y yo voy a hablar sobre Melquisedec y el diezmo. No voy a hablar sobre Santa Cena, pero sí sobre el diezmo. ¿Me estás escuchando? ¿Ok? O sea, diezmo y el sacerdocio de Melquisedec, los dos están ligados. Hay muchas cosas para decir, pero solo algunos momentos para escuchar. Amén. Y no puede recibir. Siempre hablo a los pastores cuando enseñan sobre el diezmo. No insistan que todos reciban esta revelación, porque leyendo aquí se puede ver que no es así, ¿ok? Ahora vamos a Hebreos 7, ¿ok? Ahora vamos a leer en Hebreos 7. Ese Melquisedec, rey de Salem, date cuenta, rey de Salem viene de la palabra Shalom, de donde viene Jerusalén. Él era rey de Jerusalén. Se llamaba Jerusalén antes que David conquistase a los jebuseos. David la conquistó de los jebuseos. Ahora, el rey de Salem, Melquisedec, él es rey de plenitud. Shalom es plenitud, paz, plenitud, sacerdote del Dios Altísimo. Ese Dios Altísimo fue repetido varias veces. ¿Percibiste eso? Entonces el Espíritu Santo está queriendo decir algo. Se encontró con Abraham cuando éste volvía después de derrotar a los reyes y lo bendijo, y Abraham le dio el diezmo de todo, el diezmo de todo. Abraham dio el diezmo de todo. Ni habló de Santa Cena cuando Melquisedec trajo pan y vino. ¿Qué hizo? Pero aquí está llamando la atención sobre el diezmo. ¿Puedes ver eso? Entonces, está ligado a los capítulos anteriores que dice que hay muchas cosas para hablar que son difíciles de entender, él está tratando de explicar, ¿ok? Pero algunos que no entienden, ¿ok? No pueden entender. No esperes que las personas que son del mundo, que ni siquiera son bebé y ni beben leche, puedan entender sobre el diezmo, ¿ok? Antes de continuar, quiero decir algo. Existe una persona, un hombre, cuyo nombre siempre ves todas las veces cuando te despiertas. Tú ves su nombre. Él fue diezmista fiel. De hecho, tú usas sus productos. Su nombre es William Colgate. William Colgate. Este William Colgate era un joven de 19 años de edad. Su papá y toda su familia, a la verdad, salieron de Inglaterra. Ellos eran británicos. Ellos salieron porque le avisaron que las autoridades estaban buscándole porque su papá era simpatizante de la causa de los Estados Unidos durante la guerra civil. Entonces él huyó hacia Estados Unidos y se refugió ahí. Fue entonces que comenzó el negocio siendo aún muy joven, cuando con 18 o 19 años, el negocio de jabón. Pero él falló y comenzó con su tía y fracasó. Él intentó de nuevo, pero era muy difícil y él se preguntó, ¿cómo es que mis negocios están fracasando? Él se encontró con un cristiano que él también lo era, y le dijo que si tú honras a Dios y haces jabón con cierto valor y no economizas los ingredientes, muchas personas, ¿sabes?, ya olvidaron respecto a ese principio. Hasta en las vitaminas solo colocan un poco y el resto solamente es cualquier cosa que no hace ningún efecto, ¿sabes? Observa, date cuenta, no puedes juzgar el producto solamente por el embalaje, ¿verdad? Porque lo mejor está dentro de él. Muchas veces solo es propaganda y cosas así. Pero déjame continuar con la historia. Él oyó eso de un hombre cristiano, que si hiciera un producto bueno, y no solamente eso, sino que también honre a Dios y respete a Dios. Él comenzó a pensar cómo honrar a Dios en sus negocios. Él comenzó a asistir a un estudio bíblico y le hablaron sobre la historia de Jacob. Jacob estaba huyendo. ¿De quién era Jacob? El nieto de Abraham. Acompaña a mi iglesia. Una cosa es que solo bebas leche y otra cosa es que no sepas quién era Jacob, ¿ok? Jacob fue el nieto de Abraham.
Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Entonces Jacob huía de su hermano por miedo de su hermano que lo mate. Por causa de la primogenitura, él huía de su hermano. No tenía nada, solo su ropa. Muchos años después, él diría, cuando yo huía solamente tenía un cayado en mis manos y solamente los vestidos de mi cuerpo. Y ahora yo tengo muchos bienes. Amén. Sus hijos, sus esposas, esclavos y esclavas. Él tenía muchos bienes cuando él volvió. Y el hecho es este, él salió sin nada, literalmente, amén, excepto un cayado en sus manos y durmió en un lugar llamado Betel, casa de Dios. Cuando él despertó, él dijo esto a Dios, él dijo a Dios, y esta piedra que hoy coloqué como columna servirá de santuario a Dios, y de todo lo que me dieres te daré el diezmo, dijo a Dios. Hizo un voto a Dios, y más tarde se acordó, dijo que él estuvo en Betel. Fue Dios que lo hizo recordar. ¿Te acuerdas de Betel? Él volvió a Betel muchos años después. Dios dijo, vuelve a Betel donde tú me hiciste un voto. Y ese es el voto que él hizo en Betel. ¿Qué quiere decir casa de Dios? ¿Ok? Esa columna servirá de santuario de Dios. De todo lo que me dieres, di todo. Algunas veces olvidamos, Abraham dio el diezmo de todo. Y nosotros solamente damos el diezmo del salario y las otras cosas y el beneficios. No pensamos en Dios para darle la parte que le corresponde. Pero te aseguro que es el diezmo de todo. Y él dijo lo siguiente a Dios, de todo lo que me dieres ciertamente te daré el diezmo. En hebreo es muy fuerte, ciertamente es dos veces. Es como, escuche con cuidado, Shema, 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 Betishma. ¿Verdad? En hebreo, aquí es daré, ciertamente te daré el diezmo. Yo ciertamente te daré el diezmo. Él dijo a Dios, de todo lo que me dieres, él no tenía nada. Él dijo, Dios, de aquí en adelante, de lo que me dieres te daré el diezmo, de todo. Algunos venden la casa y no dan el diezmo, solo dan del salario, pero eso es entre tú y Dios, ¿ok? Pero yo deseo que tú entiendas, ¿sabes? Que con respecto a eso es una cosa personal con Dios, ¿verdad? No hay condenación. Cuando yo predico así, todos aquellos que no diezman se quedan pensando, están hablando de mí. En cualquier época del año que prediques eso, quien no diezma piensa que estás hablando de él. Yo no estoy hablando así, no es así. Yo no estoy aquí para enfocarme solamente en una persona, ¿ok? Yo deseo que tú prosperes y deseo que lo hagas en todos los aspectos. Y William Colgate estaba en el estudio bíblico y él oyó la historia de Jacob. Y de repente oyó este verso, de todo lo que me dieres te daré el diezmo. Y él dijo a Dios, yo volveré al negocio jabón y Dios, de todo lo que me dieres yo te daré el diezmo. Dijo eso a Dios. Y volvió a hacer jabón para lavar ropa. En aquellos días lavaban la ropa con jabón. Él comenzó con eso primero y después hizo jabón para lavar las manos y también para lavar el rostro y también para que los hombres se corten la barba. Y él comenzó así. Él dio el diezmo, ¿verdad? Amén. En su primera venta dio el 10% y llegó a un nivel tal que dijo a su contador, estamos siendo tan bendecidos por 10, vamos a dar el 20%, luego pasó al 30% y luego pasó al 40%, pero diezmo es solamente el 10%, estoy hablando de lo que él hizo, después 50% y 60% y finalmente antes que él muera llegó a dar el diezmo de casi el 100%. William Colgate. Todos los días por la mañana, cuando te cepillas los dientes, acuérdate que Dios también prosperó a otro hombre llamado James Kraft. Él también dio el 10%, 20%. Y antes de morir, Kraft, por cierto, mi hijo ama Kraft. Él no sabe, él tiene que comer queso todos los días. Él le gusta comer queso. Entonces, ¿verdad? James Kraft comenzó su negocio. Comenzó a diezmar 10%, pero antes de morir él estaba dando casi el 100% como diezmo. ¿Estás aprendiendo? Pero yo quiero hablar un poco acerca de Abraham. Entonces volvamos a Génesis capítulo número 14. Él dio el diezmo de todo. Mira la palabra hebrea para diezmo, que voy a hablar algo que yo iba a compartir, pero yo quiero hablar de nuevo porque va a traer nueva revelación para la iglesia. Palabra diezmo es maser, pero se lee de derecha para izquierda. Mem, ain, shen, resh. Maser, ¿verdad? Mem, la primera letra forma un pronombre, ¿ok? Mem, maser. Presta atención, porque esa es la palabra diezmo. Si aún quitaras la primera letra, tendrás hacer.
que significa rico. Entonces la clave de la riqueza se encuentra en el diezmo. Mira bien, volvamos a Génesis 14, donde dice que Abraham dio el diezmo de todo. Si tú miras 3 versos después, va a decir así, el verso 23, Abraham respondió al rey de Sodoma con manos levantadas al Señor. Y eso es muy interesante porque cuando tú diezmas, tú levantas tus manos al Señor. Desde un inicio hasta la correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Hacer, la palabra rico aquí es la primera vez que aparece en la Biblia. Abraham sabía que iba a volverse rico. Pastor Prince, ¿él no era rico? Aún no. Voy a usar la expresión ahora porque no tengo tiempo para explicar sobre eso, porque no es mi objetivo ahora. Presta atención. Abraham, cuando salió de Egipto, él salió de Egipto, ¿verdad? Cuando él hizo eso, la Biblia dice, escucha esto, en hebreo no dice que él era rico, la Biblia dice que él tenía mucho oro y plata. Él tenía mucho, nosotros llamamos a eso de rico, él tenía mucho, ¿verdad? Pero una cosa es tener mucho y otra cosa es tener demasiado. En hebreo aquí no es la palabra hacer. Hacer aparece aquí por primera vez, pero cuando Abraham dijo, yo no quiero que tú jamás digas yo enriquecí a Abraham, él habló acerca del futuro. Él sabía que iba a volverse rico. Una cosa es que tengas mucho dinero, pero pese a eso aún no eres rico. Con ese dinero y todo lo demás son cosas diferentes. Hay personas que tienen mucho y así viven la vida con mucho, deprimidos, preocupados con su dinero. ¿Sabes? Ellos se preocupan por la competencia. Están siempre preocupados. Ellos tienen mucho, pero no son ricos. Rico también quiere decir dinero. Él se rehusó a recibir hasta un cordón de zapato de parte del rey de Sodoma para que él no diga yo enriquecí a Abraham. Él no quería que la gloria sea para el rey de Sodoma. Él quería que la gloria fuese para Melquisedec, para Dios, para Jesús. Interesante, ¿verdad? Presta atención. Otra cosa que yo quiero hablar es que la primera vez que aparece el Dios Altísimo en la Biblia, el Elión. Dios tiene nombres en la Biblia que te van a traer beneficios si estudias esos nombres. El Dios Altísimo, ¿lo recuerdas? Salmos 91, el Salmo de la protección comienza así: aquel que habita al abrigo del Altísimo. El primer nombre de Dios es Altísimo, el Elión, y aquí aparece por primera vez en la historia de Melquisedec. Santa Cena y diezmo son dos prácticas de la iglesia, amén. Aparece aquí, él era sacerdote, vamos a ver, él era sacerdote de Dios Altísimo, el Elión, y él bendijo a Abraham y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, el Elión, creador, poseedor de los cielos y de la tierra. Eso quiere decir que Dios posee los cielos y la tierra. Él puede mover circunstancias en el cielo y en la tierra y orquestar todo para que tú seas muy bendecido. ¿Por qué se dice que Él es poseedor de los cielos y de la tierra? No te preocupes, Dios, tu Dios Altísimo, es poseedor de los cielos y de la tierra. Cuando tú eres bendecido por el Dios Altísimo, tú eres bendito. Y ese es el contexto. Y bendito sea el Dios Altísimo. Ahora en el verso 20 es mencionado una vez más. ¿Lo viste? Ahora vamos al Nuevo Testamento, Hebreos 7. Algunos dicen que en el Nuevo Testamento no habla sobre el diezmo. Mira aquí en Hebreos 7, verso 1. Él es sacerdote del Dios Altísimo. Hay una consistencia. ¿Por qué es eso importante? Hay una historia de un rey, permíteme contarla. Un rey que tomó a los hijos de Israel y los llevó cautivos a su nación e intentó cambiar sus hábitos y orientarlos en la cultura de su nación. ¿Quién era ese rey? El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Cuando los hijos de Israel se fueron al cautiverio y había un joven en su palacio cuyo nombre era Daniel. El rey tuvo un sueño un día y no podía interpretar ese sueño. Entonces llamó a Daniel y Daniel le dijo al rey, esa visión que tuviste, eras tú ciertamente. Eso va a pasar. Dios te va a enseñar que el Dios Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Algunas veces Él permite que el enemigo llegue bien cerca antes de dividir el mar, para que sirva de testimonio para todos. No sé por qué algunas veces
él no hace nada, porque la medida de injusticia de los amorreos aún no está llena. Queremos que él actúe rápido, mas él reina sobre el gobierno de los hombres. Fue eso lo que Daniel le dijo al rey Nabucodonosor. Presta atención. Eso fue para exhortar al rey. Vas a volverte loco por 7 años. Te volverás loco por 7 años. Hasta que conozcas, lee después, que el Altísimo reina. Repitió eso varias veces, el Altísimo reina. Rey, te aconsejo que te apartes del pecado, mostrando misericordia al pobre. Tal vez tengas una extensión de Shalom, tu tranquilidad. El rey, vamos a ver esa historia, va a ser buena para ti. Al cabo de 12 meses, después que él tuvo la visión, después que Daniel le habló, el rey paseaba en el palacio real de Babilonia, por los jardines colgantes de Babilonia, que era una de las maravillas del mundo antiguo. Habló el rey diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? El siguiente verso. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él desea. ¿Por qué crees que el Altísimo, ese título de Dios, aparece primero como con Melquisedec, Santa Cena y diezmo? ¿Me estás escuchando? ¿Entendiste, verdad? Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él desea. Tremendo. Las mismas palabras que Daniel usó, siguiente verso, en la misma hora se cumplió la palabra sobre el rey Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comió hierbas como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como las plumas de las águilas y las uñas como las de las aves. Más adelante, más al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos, observa, el verso anterior dice, él comía hierbas con los bueyes. Y nota una cosa sobre los animales, ellos no miran hacia el cielo. Esa es la diferencia entre tú y los animales. ¿Tú miras? Espero que sí. Él miró arriba por primera vez, hacia el cielo. Alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije a ¿quién? Al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Yo creo que él fue salvo. Más adelante, un poco más, ahí vamos más adelante por causa del tiempo. En el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta. Algunos aquí necesitan tener de vuelta su entendimiento. Mira, mi marido perdió el juicio o algo por el estilo. Mas déjame decirte algo. Personas orgullosas no tienen juicio. Personas que tienen mucho dinero, personas que tienen profesión, algunas veces no tienen juicio. Si tú adoras a Dios, tu entendimiento, tu cerebro, y los científicos dicen que solo usamos el 10% del cerebro. ¿Me sigues? ¿Será que puedo decir algo? Damos el diezmo de todo, ¿verdad? Da el 10% a Dios y tu cerebro va a ser transformado. Si das el 10% a Dios, va a ser transformado, ¿verdad? Amén. ¿Puedo oír un amén? ¿Verdad? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Algo que no tenía antes. Él ahora tenía majestad. Ahora su gloria fue aumentada. Ahora pues yo, Nabucodonosor, alabo y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y puede humillar a los que andan con soberbia. Aquel que se humilla es exaltado. En Isaías habla sobre las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra son como gotas
en un balde para Dios. Y pensar que Él descendió y nos dio a su Hijo, y Él vino y vivió como hombre. Wow, dio su vida por las personas, no para las naciones, sino por las personas que viven en esas naciones, que son como gotas en el balde. Amén. Entonces, el diezmo es solo una expresión para decir que todo pertenece a Él. Ahora, ¿quién es el socio que solo pide 10%? No me digas que das el 30%. Eso está bien para ti. Yo doy el 50%. Eso está bien. Bien para ti. Continúe. Amén. Pero el diezmo es el 10%. ¿Quién dice eso? Bien, eso es lo mínimo que deberíamos dar a Dios. Mira hacia acá. Esa frase. Coloca la primera. Eso, la primera, la frase, allá arriba. Esa persona dijo: yo observé 100.000 familias durante años de consejería financiera. Eso ya muestra que no era un ministro, no era un pastor o un predicador. ¿Ok? Yo observé 100.000 familias durante mis años de consejería financiera. Yo siempre vi más prosperidad y alegría en gran manera en aquellas familias que diezmaban que en aquellas que no lo hacían. ¿Quién dijo eso? No era un pastor, ni un predicador, ni un teólogo. ¿Quién dijo eso? Es uno de los fundadores de las compañías de inversiones, pionero en la compañía de las inversiones, uno de los mayores inversionistas en el siglo XX, el señor John Templeton. Él contó eso. Eso fue lo que él dijo, ¿verdad? Siguiente frase. ¿Quién dijo lo siguiente? Yo no hubiera sido capaz de dar el diezmo del primer millón que yo hice si no hubiera diezmado mi primer salario, que era de $1.50 por semana. ¿Quién dijo eso? Él era un diezmador, ¿cierto? Que dio el diezmo cuando hizo su primer $1.000.000. Ni es necesario explicar quién fue. Tú lo conoces, John T. Rockefeller, de la industria petrolera. El hombre más rico de los Estados Unidos, de su época. Y tú puedes ver el documental que está pasando sobre D. Rockefeller, de la industria, y cómo él construyó su imperio, y habla sobre todas sus compañías e inversiones que aún existen hoy. Todo era de él. Entonces, ellos daban el diezmo desde el primer dólar. Amén. Ahora, yo no quería mostrar predicadores y ministros, porque tú sabes, vas a entender mejor de personas que no eran pastores y ministros que dieron el diezmo. ¿Estás aprendiendo? ¿Eso te ayuda? Hay un principio en Romanos capítulo 11, verso 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Presta atención en eso. ¿Sabes qué es santo? Algunos piensan que santidad está en la ropa, pero santidad significa separado. Por ejemplo, para las mujeres que tienen sus diamantes, sus joyas, bolsas caras y otras cosas valiosas, tú los colocas en un lugar especial y nadie tiene acceso, ¿verdad? No sé de qué estás hablando, Pastor Prince, no importa, ¿cierto? Quiere decir que son santas y alguien se toma la molestia para explicarte, te dirá que esto está santificado, eso está separado de las otras cosas que tienes en casa. Aquello está separado porque es muy especial. Amén. Dios está diciendo, y este es el principio para todo. Sea lo que fuese, es un principio. Si las primicias son santas, en este caso se está refiriendo a Israel. Si fue separado para Dios, todas las naciones lo serían, pero Israel cayó, ¿ok? La historia nos revela que Israel falló. Amén. Dios quiere bendecir todas las naciones. ¿Viste el principio del diezmo? Los científicos dicen que usamos el 10% de nuestro cerebro. Entonces acércate a Dios y los otros 90 vendrán. Te vas a sorprender, vas a tener resultados, ¿sabes? Algunos tienen muchos conocimientos y doctorados y todo lo demás, y yo no sé nada de eso, más algunas veces te quedas pensando, te rascas la cabeza y te preguntas, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la sabiduría? Tienen conocimiento, pero no sabiduría, amén. Entonces nuestro Dios bendecirá tu cerebro. Vamos a orar por el Pastor Lawrence, vamos a orar. Pastor Lawrence, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si tú eres bendecido, amén, bendice a los demás, ok. Ora por el Pastor Mark, ok, para que la bendición continúe.
Y si la raíz es santa, también son las ramas. Si la raíz es santa, también las ramas lo son. Amén. Es un principio. No se trata de que tienes que dar el diezmo. No. Tú deberías entender la sabiduría de Dios. El principio de la primicia. Cuando tú observas ese principio, pero tú dices, yo di todo a Dios, Pastor Prince. No deberías hablar eso. Dios nunca dice en las escrituras, tú tienes que darme todo. No puedo decir nunca. Algunas veces Él lo hace, ¿verdad? Dame tu corazón, como dice en Proverbios, pero muchas veces es solo el 10%, eso va a ser todo. Los 10 representan todo. Por ejemplo, Abraham envió su siervo para que encontrara una novia para Isaac. El siervo llevó 10 camellos. También dice que todos los bienes de su señor Abraham estaba en sus manos. ¿Cómo así? Los 10 representaban todo. 10 camellos representaban todo. Toda la riqueza, ¿entendiste? ¿Puedo oír un amén? Esposa, ¿le creerías? Señorita, ¿lo creerías? Si tu enamorado o tu esposo te dice, te doy todo mi tiempo para ti, te doy todo mi tiempo. Entonces, vamos a ver una película. No creo que pueda. Tú sabes, son solo palabras, ¿verdad? Escuché un sí de la hermana de Jung. Quiero hablar contigo, hermana Jung. Algunos dicen, mi dinero pertenece al Señor. Y Dios dice, todo bien, dame el 10%, amén. Pero entiéndeme, si tú diezmas, si lo haces mecánicamente, entonces no hay una relación. Está bien, voy a pasar un tiempo contigo. ¿Cuál es la película que tú deseas ver? Y tú roncando durante toda la película. ¿Cómo estuvo la película? Fue como un sueño. La película estuvo buena, entonces no lo hagas por hacer. ¿Sabes? ¿Estás recibiendo esta revelación? Si no, no hay problema. Solo beba leche. No hay conexión. Solo continúa bebiendo leche. No siento deseo de diezmar. No lo hagas. Dios ama al que da con alegría. Amén. Honra al Señor con tus bienes y el primer fruto de tu trabajo para que tus graneros estén repletos. Entonces tu lagar se desbordará con vino nuevo. Amén. Gloria a Dios. ¿Me estás escuchando? Yo tengo que terminar esto. La próxima pregunta es la siguiente. Pastor Prince, eso ya no es para hoy. Son predicadores de la gracia. Predicadores de la gracia algunas veces. En sus libros sobre la gracia, predicadores de la gracia. Amén. Está enseñando que el diezmo no es para hoy. Dicen que Cristo es la primicia. Cristo es la primicia. ¿Primicia de qué? La Biblia dice en 1 Corintios 15, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. O sea, si Cristo resucitó de los muertos, es decir, el diezmo resucitó de los muertos. Todos los demás creyentes resucitarán de entre los muertos. Y aquí está hablando de resurrección física. Es de eso lo que habla. No dice que Cristo es la primicia y que no tenemos que diezmar. No es así. Nótalo, estamos dando el diezmo a Cristo. Nuestro Melquisedec. Revelación, revelación, revelación. Volvamos a Hebreos 7 y ya vamos a terminar, ¿cierto? Hebreos 7. Vamos a leer. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Razón número 1 para dar el diezmo no es para volverte rico. Es una proclamación de cuán grande es Jesús en ti. Tú recibes la Santa Cena para proclamar su muerte. Amén. Cuando diezmas, proclamas que Él está vivo. Amén. Ahora vamos más adelante. Lee el verso 6 por causa del tiempo. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos tomó de Abraham los diezmos y lo bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente recibe los diezmos. En aquellos días diezmaban al templo, ¿verdad? Para su mantenimiento. Y nosotros sabemos cuál es el principio del diezmo. El diezmo no se da en cualquier lugar. El diezmo se da en la casa del Señor, como se menciona en Malaquías. Mas observa lo siguiente. Jacob dijo, yo daré el 10% de todo. ¿Dónde sucedió eso? En Betel, la casa de Dios. Este es el principio. Amén. Se da en la iglesia local. Amén. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí Jesús los recibía. Está muy claro. En el griego, si deseamos usar el griego, todo está en tiempo presente. Y ahí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí
uno de quien se da testimonio de que vive. Amén. Ahora volvamos a la historia de Jacob. Cuando José envió las caravanas para traer a su padre, amén, a Egipto, y sus hijos volvieron y dijeron: José es gobernante de todo Egipto. Él gobierna toda la tierra. Él gobierna todo. Él es el brazo derecho de Faraón. Tu hijo Jacob, nuestro hermano, él es gobernador de todo Egipto. Y la Biblia dice que Jacob no les creyó. Vamos a la historia rápidamente. Observa. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. El corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Más adelante. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él los había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Fue un avivamiento de Jacob, su padre. Y sucedió que cuando él vio las bendiciones, y dijo Israel, date cuenta que el nombre cambió. Verso 26 dice que el corazón de Jacob se afligió, ¿verdad? Su corazón se afligió porque no les creía. Y más adelante dice Israel, en el momento que él creyó, la misma persona, Israel, Jacob y Jacob, Israel, más el momento que él creyó, la Biblia dice que usó el nombre que Dios le había dado. Y dijo Israel, basta, mi hijo José vive aún. Aleluya. Y viendo a Hebreos, y volviendo a Hebreos, dice que uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces la Santa Cena es para proclamar la muerte, ¿ok? Pero el diezmo que tú das testifica que él aún vive. Tú no puedes dar el diezmo a un muerto. ¿Estás escuchando? Quiero terminar con esta promesa. Y observa, yo sé que no debería hablar que estoy terminando, ¿ok? Debería hablar que yo tengo más cosas para hablar aquí. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Te diste cuenta? Observa, hasta Leví, que recibe los diezmos, pagó los diezmos. ¿Quién era Leví? Él era el bisnieto. Abraham, Isaac, Jacob, Leví. Leví pagó los diezmos por Abraham. ¿Es cierto? No. Él estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec lo encontró. Observa, en la forma de pensar de Dios, él dice que cuando tú diezmas, tú bendices a tus generaciones. Leví ni existía, él estaba dentro de Abraham, pero cuando Abraham encontró a Jesús, Melquisedec, y el diezmo fue como si Jacob hubiese dado el diezmo, como si Leví hubiese dado el diezmo. Es por eso que el pueblo judío hoy, aún siendo una minoría, son los más ricos del mundo. Algunos no dan diezmos, pero su bisabuelo dio. El bisabuelo debió haber dado, y son bendecidos como resultado de ello, ¿verdad? Ezequiel 44. Ahora voy a terminar. Ezequiel 44. Y las primicias de todos los primeros frutos y toda ofrenda de todo, ¿ok? Vamos a apresurarnos por causa del tiempo. Será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición en vuestras casas. ¿Quién es el sacerdote hoy? Es Jesús. Pero si algún pastor te dice que él es el sacerdote y que tienes que darle a él, no. Con todo respeto a los pastores, ok, nosotros tenemos el sacerdocio ministerial, sí, tenemos eso, pero no debemos recibir los diezmos. ¿Puedo oír un amén? La primicia de todos los primeros frutos para que repose la bendición en vuestras casas. Y puedes decir, Pastor Prince, pero eso es en el Antiguo Testamento. Estoy contento de hablar de eso. Y te digo que ese capítulo 44, ¿verdad? Mayormente Ezequiel habla sobre las profecías del futuro. Él vivió en la época del cautiverio de Babilonia, ¿cierto? Antiguo Testamento, pero él pudo ver el futuro, él vio nuestro tiempo. ¿De qué manera? ¿Qué capítulo es? 44. Vamos al inicio de este capítulo. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, la puerta del oriente, el cual estaba cerrada. Y dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará por tanto cerrada. Fue proclamación de la entrada de Jesús montado en un burro, y entró Israel en aquel domingo, entró por el portón de oriente, y el Señor dijo así, porque Jehová de Israel entró por ella, el Dios de Israel entró por ella. Y como resultado después de eso, ¿cierto? 500 años después de eso, fue cerrada, y hasta hoy está cerrada. Fue cerrada por el emperador bizantino, y más tarde, 500 años después, fue cerrada por Salomón el Grande. ¿Ok? Ahí está una foto de la puerta. Hasta hoy está cerrada. Tú ya pasaste por la puerta de Damasco, está abierta.
Amén. Esa está cerrada. Hasta hoy está cerrada por causa de la profecía. Eso habla de nuestro tiempo. Vuelve de nuevo a Ezequiel. Vamos a leer una vez más la primera parte, ¿cierto? Escucha bien. En aquella época no estaba cerrada. En el tiempo de Ezequiel no estaba. ¿Y de qué época él está hablando? En la época de Jesús no estaba cerrada. Jesús entró por ella. El Señor Dios de Israel entró por ella. ¿A qué época él se refiere? A nuestra época. Actualmente está cerrada. Y durante este capítulo, en nuestro tiempo, cuando tú das el diezmo, Dios trae la bendición para que reposes sobre tu casa. Y aquí ya termino, amén. Gloria a Dios. Cierra los ojos, inclina tu cabeza aquí en este lugar. Yo oro en el nombre de Jesús para que la revelación entre en tu corazón. Amigo, a mí no me gusta mucho dar solo conocimiento. A mí me gusta la revelación, la luz del Espíritu Santo, porque el conocimiento envanece, el conocimiento nos vuelve soberbios. Algunos estudian la Biblia y se vuelven orgullosos, pero la luz te vuelve humilde. Cuando tú miras la luz, eso te vuelve humilde. Ora para que tú mires la luz, oro para que mires a Dios. El diezmo es para mostrar cuán grande es Él. Damos el diezmo porque queremos mostrar su grandeza. Una manera de cumplir con el diezmo es que de todo lo que tú recibas o ganas, sepáralo para el Señor en primer lugar y verás lo que el Señor hará en tus finanzas. Presta atención a lo que Dios habla acerca de algo en Malaquías. Pruébenme con el diezmo. Pruébenme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amigo, no escuches esas voces de predicadores que dicen que ya no es necesario dar el diezmo debido a que la obra está terminada, pues ni siquiera estudian la Biblia ellos mismos. Ellos ni saben la de la cronología donde los versos aparecen. Estudia tú mismo todo lo que yo hablé, estúdialo tú mismo. Dios te ama, mi amigo. Por ejemplo, tal vez tú estás aquí y nunca percibiste lo que dije ahora mismo cuando Jesús murió en esa cruz. Él ofreció el sacrificio de una vez para siempre por los pecados. Y la palabra en griego es de una vez por todas, hapax, de una vez, hapax, de una vez por todas. Él no vendrá a morir de nuevo por el nuevo pecado que cometiste. Eso fue de una vez por todas. Si tú crees en Jesucristo, eres completamente perdonado, tú eres justificado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si tú deseas eso, haz esta oración ahora mismo. Di: Padre Celestial, yo te agradezco por darme como un presente a tu Hijo, mi Señor Jesucristo, que murió por mis pecados en aquella cruz, resucitó de los muertos para que yo sea justificado por Él. Fui resucitado con Él y yo estoy en Él, delante de ti. Toda la eficacia y todo el valor de su trabajo perfecto, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Yo confieso que Jesucristo es mi Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo diga amén. Ponte de pie. ¿Fuiste bendecido? Gloria a Dios. Levante tus manos en este lugar y donde quiera que te encuentres ahora mismo. Dios dijo: de esta manera deberás bendecir a los hijos de Israel. Amén. Además, el fundamento para que todo esto se cumpla es que ya fue pagado por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, declaro sobre ti esta semana que el Señor te bendiga a ti y a tu familia y a tus amados con todas las bendiciones de Abraham, con todas las bendiciones de Deuteronomio 28. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde, te preserve y te proteja de todo mal durante esta semana. Que el Señor ponga su mirada en ti y te dé favor, y que el Señor levante su rostro sobre toda familia que escucha mi voz, y conceda a ti y a tus seres queridos su shalom, su bienestar, su plenitud, salud y paz en el nombre de Jesús. Y todos digan: los amo, Dios los bendiga.